Y ahora vamos a pasar a la entrevista porque vamos a hablar de algo un fenómeno que molesta bastante y que se puede adelantar. Estamos con el doctor Alexis Kalergis, científico, inmunólogo, académico de la UCE y director del Instituto Milenio en Inmunología y Inmunoterapia, vicepresidente además de la Academia de Ciencias. ¿Qué tal, Alexis? Bienvenidos a NNAM. Muy buenos días. Muy buenos días, María Paz. Felicitaciones por su programa. Muchas gracias por la entrevista y saluda a la audiencia que nos está mirando. Muchas gracias, Alexis, por estar con nosotros. Queríamos hablar bueno, se menciona mucho que las alergias son muy típicas de septiembre, ¿no? Y veíamos que ahora expertos decían es probable que se adelante, también por las consecuencias que tiene el cambio climático, ¿no? Se adelantan los procesos, parece que las estaciones aquí pasan, van cambiando y se hablaba de adelantar el proceso también de cuidarse. O de empezar los tratamientos. ¿Es verdad que es mejor hacerlo ahora, ir adelantándolo para evitar el problema luego? Toda la razón, María Paz. Bueno, las alergias son respuestas inmunes bastante complejas, ¿verdad? Ujú. Todavía la ciencia está avanzando en entender la manera como estas ocurren. Porque lo que ocurre normalmente es que nuestro sistema inmune nos defiende de las infecciones, por ejemplo, de los tumores, en el caso del cáncer, pero en el caso de las enfermedades autoinmunes y las alergias ocurre un fenómeno en el cual el sistema inmune reacciona contra sustancias que no son dañinas. Por ejemplo, en el caso de las alergias primaverales, principalmente el polen de las flores, lo que causa en ciertas personas que tienen susceptibilidad, que son sensibles al polen, estas respuestas que pueden ser bastante molestas, incluso pueden conducir a asma y eventualmente manifestaciones más complejas. Por lo tanto, es fundamental, primero, seguir investigando, que la ciencia siga avanzando en comprender cómo y por qué ocurren estas afecciones inmunológicas de hipersensibilidad, la Ujú. alergia, y por otra parte ir desarrollando mejores terapias, porque hoy día lamentablemente todas las terapias son más bien inespecíficas, Ujú. abordan más bien los síntomas que el fondo de la enfermedad. Y lo que usted dice es correcto. Se ha observado, de hecho, en estos ciclos que tenemos entre hemisferio norte y hemisferio sur, cómo ha habido un gradual cambio en la estacionalidad de estas alergias que normalmente se denominaban primaverales, justamente por el cambio climático que afecta a las temperaturas, que afecta a la sequedad, que promueve algunos cambios en los patrones de lluvias. Y estamos viendo, por ejemplo, en Santiago y en otras ciudades de Chile, cómo ya está empezando la floración de muchos árboles y plantas, y eso, por supuesto, conduce a que haya más polen, y el polen es uno de los principales gatillantes de estas afecciones de alergias primaverales. Alexis, cuando hablamos ahí claro, de un gatillante, usted menciona, dice, las terapias más bien vienen a hacerse cargo de los síntomas, ¿no? No del proceso que viene antes, de esa hipersensibilidad, como la definía. Y claro, y también se desarrollan de maneras muy extrañas. Hay gente que dice, yo no jamás he tenido alergias y se dan cuenta que se desencadena una primavera y de ahí se vuelven ahí crónicos. Entonces, ¿cómo se puede analizar eso? ¿Cómo prevenir? ¿Hay maneras de prevenir o siempre nos va a sorprender aquí esta alergia al polen o a distintos agentes ahí que trae la primavera? Porque cuando hablamos también de adelantar, ¿no? De adelantar tratamiento, si nos sorprende y pensamos que es un resfriado inicialmente, va a ser difícil también prepararse, ¿no? Bueno, usted toca varios puntos importantes. Primero, la susceptibilidad. Las personas pueden de un año a otro desarrollar, por ejemplo, alergias que antes no tenían. Nuestro sistema inmune va constantemente cambiando. De hecho, uno amanece inmunológicamente de una manera y se va a dormir inmunológicamente distinto. Estamos generando permanentemente nuevas células y nuevos Ujú. anticuerpos que son los que actúan en el caso de la alergia. En el caso puntual de las alergias primaverales, el reconocimiento inmune es a través de un tipo de anticuerpos, inmunoglobulinas que se llaman IgE,
que reconocen elementos presentes en el polen, antígenos presentes en el polen de las flores. Entonces, puede ocurrir que una persona en el año anterior no tuviese los anticuerpos que reconocían al polen y al año siguiente podría tenerlos y se sensibiliza y desarrolla esta hipersensibilidad. Ahora, respecto a las medidas de prevención, yo creo que hay varias medidas simples en los momentos donde haya una mayor cantidad de polen, donde la carga de polen ambiental sea muy alta. Por ejemplo, medidas como cerrar las ventanas de los vehículos si uno va manejando, también las habitaciones, mantener las ventanas cerradas de manera que entre menos polen al interior del espacio en que uno está. También, aunque usted no lo crea, la mascarilla puede ser una estrategia para aquellas personas que tengan mucha sensibilidad, hipersensibilidad al polen. El uso de mascarilla claramente sería una estrategia que pudiese también ayudar. Si hay una situación de síntomas muy complejos, muy graves, que se van complicando, lo recomendable, por supuesto, es buscar atención médica a un especialista para recibir los tratamientos necesarios, evitar a toda costa la automedicación. Es importante que todo tipo de medicamentos que sean solamente, como usted decía, para abordar los síntomas, es importante que sean indicados por un médico, porque cada persona es distinta y puede reaccionar distinto a este tipo de medicamentos. Sin duda. Acá también me preguntan, mire, llegan preguntas desde la gente que nos está viendo a esta hora, doctor, y nos dice si se conoce la razón por las cuales han aumentado entonces las enfermedades relacionadas con lo autoinmune. Usted hablaba al inicio también de una hipersensibilidad, el estar quizás más perceptibles o receptibles de ciertas hay enfermedades, y acá dicen hay preocupación porque está la sensación, por lo menos, no sé si eso es verdad, pero de que las enfermedades relacionadas con lo autoinmune han aumentado. Es una excelente pregunta de esta auditora o auditor. Eh, Hay una explicación, la Ujú, explicación se llama la hipótesis de la higiene y tiene que ver con que durante particularmente el siglo XX y en particular la segunda mitad del siglo XX, las mejoras en la higiene, que son muy importantes para protegernos de las infecciones. Claramente la calidad de vida ha mejorado muchísimo a raíz de que hemos identificado algunos microbios como causantes de enfermedades y eso ha conducido a que muchas enfermedades infecciosas hayan ido a la baja. Una de las medidas importantes fue la higiene, es ujú, decir, disminuir la exposición a elementos del medio ambiente que pudieran estar contaminados con microbios. Ahora, el exceso de higiene, se piensa, puede evitar o impedir un entrenamiento adecuado del sistema inmune ujú. y se ha propuesto, varios inmunólogos e inmunólogas han propuesto que este exceso de higiene impide un entrenamiento adecuado a nuestro sistema inmune y eso podría ser la explicación por la cual vemos que han aumentado efectivamente Ujú. la incidencia de las enfermedades autoinmunes y también la alergia. Las personas con un entrenamiento inmunológico desequilibrado, ¿verdad? Que no se entrena, no va practicando en el tiempo de manera adecuada, podrían desarrollar con mayor frecuencia este tipo de afecciones. No se entiende muy bien la razón Ujú. de qué significa eso el entrenamiento inmunológico, pero la hipótesis actual, insisto, es una hipótesis, es justamente que el exceso de higiene que nos ha ayudado a evitar las infecciones, las enfermedades infecciosas, de alguna manera podría haber o estar evitando un entrenamiento apropiado del sistema inmune y las personas que tienen una susceptibilidad genética a desarrollar hipersensibilidad pueden desarrollar alergias o pueden desarrollar enfermedades más complejas como las autoinmunes. Y en ese sentido, doctor, las personas que tienen, usted hablaba de quizás una predisposición ahí a desarrollar esto, ¿hay otras características que puedan tener o otras enfermedades que a lo mejor puedan ir de la mano con personas que desarrollan alergias para quizás hacer ahí una unión Bueno, o... las alergias son muy complejas porque, en Ujú, primer lugar,
es la respuesta a este estímulo ambiental, pero las personas pueden, por ejemplo, quedar susceptibles a mayor reactividad a futuras infecciones respiratorias con virus respiratorios, porque el sistema respiratorio queda hiperactivado o hipersensible. Pueden desarrollar secuelas de larga duración, como por ejemplo asma bronquial. Y en el caso de personas que tengan susceptibilidad genética, que se traduce básicamente esto en respuestas inmunes exacerbadas, respuestas inflamatorias aumentadas. Esa susceptibilidad genética se entiende y hay algunos niveles, la ciencia ha avanzado en comprender que son ciertas moléculas, ciertas proteínas que se llaman citoquinas, que son proinflamatorias, y las personas que desarrollan este tipo de enfermedades tienen un mayor nivel de esas moléculas proinflamatorias, que al mismo tiempo tienen la capacidad de reconocer como potencialmente peligrosos elementos que no son peligrosos, como el polen, y de esa manera con sus anticuerpos desarrollar esta hipersensibilidad. Entonces, Perfecto. se entiende gradualmente, la ciencia ha avanzado a entender la manera como ocurren las alergias. Lo que necesitamos hoy día es avanzar en tratamientos que sean específicos para abordar la causa de esta afección, que sería intervenir o evitar que la persona responda de manera exagerada con esta hipersensibilidad a elementos como, por ejemplo, el polen de las flores. Claro, o sea, que no lleguen a la sintomatología que es tan incómoda, pero acá de todas formas recordarles siempre que si tienen esa sensación ahí de picor en los ojos, la nariz y todas esas cosas que se asocian a la alergia, lo más importante es que vayan a recibir atención, que reciban un tratamiento y nada de estar ahí siguiendo la recomendación del amigo que tiene alergia, que se compra el medicamento. Por supuesto que no todos los organismos son iguales. Le agradecemos, doctor, por estar con nosotros esta mañana, por explicarnos también de este desarrollo de las alergias y para entender un poquito también más cómo nos afectan. Muchas gracias, María Paz, y que tengan una buena jornada el día miércoles. Muchas gracias. Que esté muy bien. Buen día. Hasta luego.